Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Referéndum en Turquía gana el planteamiento del presidente Erdogan de acentuar el presidencialismo, Y va a acentuar lo que ha también. generado, por supuesto, reacciones diversas, no solo en Y Turquía. la autocracia también la va a reforzar. El domingo 16 de abril, los electores turcos fueron convocados a un histórico referéndum para decidir sobre el futuro político de la nación. Una mayoría con el 51,3% de los votos decidió a favor del gobernante Recep Tayyip Erdogan, quien planteó el cambio del régimen parlamentario por un régimen presidencialista. Con ello, el presidente de Turquía, quien el año pasado fue objeto de un intento de golpe de Estado y que como respuesta le permitió una brutal represión contra sus opositores, pues tendrá ahora un mayor control del poder para la toma de decisiones. El triunfo de la reforma, que se aplicará a partir del año 2019, abrirá el camino para que Erdogan pueda gobernar hasta el año 2029 e incluso hasta el 2034. Sus partidarios sostienen que de esta manera se daría mayor estabilidad y paz al país y mejoraría el crecimiento económico. Bueno, la oposición, por el contrario, teme que Turquía se convierta en una aún más rígida autocracia debido a los enormes poderes que se atribuiría al presidente. También los partidos derrocados han anunciado o derrotados han denunciado irregularidades durante el proceso de las votaciones. Por su posición geográfica y su composición étnica, Turquía es un país clave, es un país bisagra entre Occidente y el Medio Oriente y en consecuencia se enfrenta a las graves tensiones políticas de su vecino y es también una región propicia para las operaciones del terrorismo islámico. ¿Cuáles serán los alcances reales de esta reforma para el futuro de Turquía y sus consecuencias más directas para su población? Después de la pausa, sobre este tema conversaremos con el analista internacional Eloy Torres, quien también fue ex funcionario diplomático en países del Medio Oriente y Rusia. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_PisoGB, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el internacionalista, analista Eloy Torres. Placer, Manuel Felipe. Funcionario diplomático además. Maki. Y además quien ha estado ahí trabajando en el Medio Oriente, ¿no? Para hablar sobre esta situación de Turquía. Sí, Eloy, nosotros dejamos una pregunta en el aire, fue ¿qué implicaciones tendrá esta reforma que ha acentuado el presidencialismo en Turquía? Y con ello ya sabemos qué tipo de presidencialismo, es una autocracia real en manos del señor Erdogan. ¿Qué consecuencias tendrá esto para la ciudadanía turca y el futuro de ese país? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que realmente no es reforma, es un retroceso Exactamente. que se va a introducir en Turquía y los ciudadanos, como debe llamarse la realidad turca, comienzan a llamarse también pueblo, como en otras realidades, en las que los individuos van perdiendo sus derechos y bueno, las obligaciones también aumentan. En el caso particular de Turquía, evidentemente, Turquía es una circunstancia política muy interesante. Esta Turquía moderna que surgió en 1918 a raíz de la Primera Guerra Mundial con el desmoronamiento del gran imperio otomano y la imposición del grupo de los jóvenes militares encabezados por el Kamel, pues como llamaron posteriormente Atatürk, es decir, el padre de los turcos, que introdujo un conjunto de, esas sí fueron grandes reformas, latinizó el alfabeto turco, incorporó un conjunto de elementos modernizantes, occidentalizantes, para decirlo de alguna manera, en la sociedad turca. Muy profunda, sí. Y en relativamente corto tiempo, ¿no? Claro, y claro, con la presencia permanente de las Fuerzas Armadas como el factor vigilante de que esas diversas reformas se mantuviesen y se desarrollasen.
Claro, el siglo XX fue un siglo el siglo corto, para decirlo en palabras de Eric Hobsbawm, el historiador inglés, quien hablaba del siglo largo, el siglo corto, el siglo largo, el siglo XX, que es del 1900 al 2000, y el corto fue el que fue motivado, dinamizado por la existencia de la bipolaridad, de la existencia de la Unión Soviética y de Occidente, encabezado por los Estados Unidos, y ese enfrentamiento que después desencadenó a partir del año 45 con la Gran Guerra Fría, determinó de alguna manera que Turquía se moviese en el ámbito y en la esfera de influencia de Occidente, hasta el punto que Turquía forma parte de la OTAN. Ahora bien, debido a las diversas modificaciones que ha ido experimentando Europa, se crea pues la gran Comunidad Económica Europea, luego desemboca pues en la Unión Europea y Turquía siempre presente allí buscando, tocando la puerta a ver si puede ingresar. Lo que pasa es que, como todos sabemos, en Turquía, en la Unión Europea, las decisiones se toman por la vía del consenso, ¿no? Y bueno, resulta que es que allá hay un contencioso permanente histórico entre Turquía y Grecia el gran enemigo, dice siempre que no al ingreso de Turquía a la Unión Europea. Sí. Lo que ha tardado, pues, esa incorporación de Turquía a la Unión Europea, hasta el punto pues, que Erdogan, hace como causa de 2 o 3 años, sentenció una frase con la que yo lo tengo más o menos guardado, cuando él dijo, bueno, si la Unión Europea no quiere a Turquía, hay otras fórmulas a las cuales Turquía se puede asociar. Recientemente, incluso esta semana, fue emplazado de nuevo, ¿no? Sí, una reunión en Bruselas para que dijera si definitivamente aspira a ingresar. Sí, pero la situación actual, más que eso es un elemento importante, está caracterizada, yo creo que esta reforma también obedece de alguna manera, o se explicaría de alguna manera, por la complejidad política del país, que tiene que ver con la situación del Medio Oriente en general, con el terrorismo, claro, con la resistencia interna. Ese es el elemento clave que se introduce por cuanto digamos, el papel de Turquía en el Medio Oriente, el papel de Turquía en la disputa con Rusia por el control hegemónico del Mar Negro, hace que Ankara, pues, observe el mundo desde otra perspectiva y busque de alguna manera oxígeno en Occidente. Hoy en día Turquía es, vamos a decir, la bisagra, es el tapón, pues, para que no ingresen los ingentes cantidades de inmigrantes a Europa, y Europa de alguna manera tiene que agradecerle a Turquía. Sin embargo, Turquía con Erdogan al frente ha ido, en lugar de democratizar a la sociedad turca, ha ido entorpeciendo mediante un empoderamiento total por parte de Erdogan, prácticamente destrozando la institucionalidad democrática, incluso aquella que fue desarrollada por Ataturk. Ahora, fíjate que él puede decir, como Manuel Felipe anotaba, que hay razones por las cuales a lo mejor ese endurecimiento del poder se explicaría, aunque nunca justificarlo, pero se explicaría, ¿no? Sin embargo, lo que pasó con el golpe de Estado reciente indica el malestar que hay dentro de esa sociedad. Y obviamente cuando tú ves, saca un poquito más del 51%, bueno, el señor gana, pero con medio país en contra. Claro, claro, eso es muy sintomático lo que tú estás Además, remarcando. Han denunciado, cosa que está ocurriendo en todas las elecciones en el mundo, al parecer, han denunciado irregularidades. El problema es que el siglo XXI, yo decía esta mañana, el día de ayer, en un foro en la mañana en el Nacional, discutiendo el tema de los 100 días de Trump, pues decía, el siglo XXI parece que despertó con una explosión de autocracias democráticas, para decirlo de alguna manera, que utilizan el voto para empoderarse. En el caso de Turquía, con Erdogan al frente, en efecto, hoy en día lo llaman el sultán. ¿Por qué? Porque ha ido asumiendo un conjunto de posiciones en la sociedad turca que anteriormente no existía. El poder del ejército ha ido disminuyendo, cosa que es muy importante porque la sociedad turca siempre estuvo vigilada por las Fuerzas Armadas turcas, que eran un estado dentro de otro estado. Hoy en día el drama, pues, que tiene Turquía, el pueblo turco, una sociedad que está dividida en dos, una que busca una serie de reformas, digamos, occidentalizadas, pues, ¿no? Y otras que tratan de acoplarse o amoldarse a esquemas atávicos del mundo, del Medio Oriente. No sabemos si la tendencia de Ataturk de islamizar a la sociedad turca va a tener un éxito. De todas maneras, de Erdogan va a tener éxito. De todas maneras, creemos que Erdogan
está sentado sobre un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Eso te iba a decir, ¿cuáles son los riesgos que él está Los corriendo? riesgos es porque es una sociedad que está dividida en dos trozos, como tú mismo lo acabas de señalar. El 51% tiene ellos, pero eso es algo que es muy volátil. La gran mayoría está concentrada en las grandes ciudades. Y una vez en el poder puedes gastarse y eso es fácilmente... Sí, el poder desgasta y eso no lo ven algunos factores que justamente apuntan a ello. Y Erdogan, lamentablemente, está enceguecido pues, por esa visión de sentirse el gran sultán, como lo llaman ahora en Turquía. Y bueno, quizá más adelante la propia realidad, a él lo puede salvar, es un conflicto que está presente en el Medio Oriente, que es la que le da la titularidad a Erdogan de mantener el control de Turquía con las Fuerzas Armadas. Sí. Como contrapeso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, para terminar con este detalle, yo creo que Rusia está jugando un papel muy importante en el apuntalamiento de Erdogan, por cuanto es el gran aliado. Como ocurrió en Siria, ¿no? Exactamente, como el gran aliado justamente para servir de contrapeso a diversos factores perturbadores de la paz en el Medio Oriente, de esa paz que pretende construir Putin al servicio de Rusia, colocando sus bases que tiene en Siria, y teniendo un control sobre una buena parte del Mar Negro, justamente del Mar Mediterráneo, perdón, justamente porque ya tiene garantizada su presencia en Crimea. ¿Cómo ven los países de ese mundo tan complejo que es Asia? ¿Cómo ven los países a Erdogan? Lo ven con ojos muy... Primero hay que partir de lo siguiente, que los turcos no son árabes, a pesar de que son musulmanes. Sí, pero el juego es en ese tablero, ¿no? Sí, pero el problema está en que el caso de Erdogan es que hasta ahora no ha utilizado la religión como factor movilizador de la política, pero está allí presente. Hay que tenerlo eso en consideración. No lo ha utilizado como otros países, como por ejemplo lo ha utilizado Arabia Saudita o como lo usa Irán. No utiliza la religión como factor dinamizador de la política, pero está allí presente y en cualquier momento puede estallar. No es casual pues que la Unión Europea tenga una aprehensión frente a Erdogan, porque bueno, es un país musulmán. Si Turquía ingresa a la Unión Europea, ya no será Unión Europea, será otra cosa. Porque Turquía es un país con una cantidad inmensa de musulmanes que lo vamos a tener entonces en territorio... No, pero yo me refería a cómo ven los países de la zona. Con aprehensión. Porque Turquía, acuérdate, por ejemplo, entre Irán e Irak, las aprehensiones que hay con Jordania, con con lo otro. Con aprehensión, en tanto y cuanto Turquía juega un doble rol allí. Por un lado, busca alianzas con Rusia que le permitan favorecer un respiro en el conflicto con Siria por un lado, pero por otro lado observan que Turquía bombardea y castiga a los kurdos, y los kurdos es una región que está siendo beneficiada por el apoyo norteamericano, y eso hace pues que todo el Medio Oriente se convierta en una especie como de polvorín que puede estallar en cualquier momento justamente por motivaciones religiosas. Hay que comprender que los turcos no son árabes, no hablan árabe, pero son musulmanes. Sí. Y los musulmanes forman parte de los 1.350 millones de almas musulmanes, divididos entre los chiitas y divididos entre los sunitas. Por eso que te digo que es un tablero en el cual es un tablero muy complejo, muy difícil. Y además en tiempo de guerra. Claro. Y aquí está la habilidad de Putin de saber jugar con esas dobles cartas, una con Siria y otra con el amigo Erdogan, porque sabe que él significa un punto de apalancamiento del poder de Putin en el Medio Oriente. ¿Eso cómo lo ve Estados Unidos? Obviamente sí, lo que pasa es que los Estados Unidos se retiraron, bombardearon Siria, destruyeron Irak, hicieron un conjunto de cosas y hoy en día pretenden volver hacia el Medio Oriente de la mano del amigo Trump, quien está cumpliendo 100 días en el poder, pero que a su vez Trump no tiene ninguna respuesta para solucionar el problema del Medio Oriente. Por eso que te digo que puede estar jugando a través de Putin. Sí. Y eso, Putin se ha convertido en el gran catalizador en el Medio Oriente. Pero también plantea sus riesgos, ¿no? Obviamente, como todo en política. Sí. Claro. Sí. Y es además, es de alguna manera, bordeando la distancia, ¿no? Y los contextos, es la reproducción de alguna manera de la Guerra Fría, en el sentido de dos factores de poder mundiales, ¿no? Sí, que no... Ya no es la Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí es Estados Unidos siempre. Con el interés del poder por un lado y con el apoyo, digamos, indirecto también, y la neutralidad de China, ¿no? Sí, y fíjate que a propósito quisieron sancionar a Siria, y Rusia utilizó su poder de veto en las Naciones, en el Consejo de Seguridad, para que no se cumpliera, y China se abstuvo, que es un sí, calladito, pero es un sí, apoyando el veto. Ahora, ¿cómo está la economía turca?
Bueno, la economía turca es una economía muy difícil que se mueve mucho por el turismo, por un lado, por factores dinamizadores de la agricultura, pero el problema está en que Turquía está atrapada en un enfrentamiento permanentemente con Grecia. Y eso hace que su economía siempre dependa, ¿no?, en última instancia, de la posibilidad de ingresar definitivamente a la Unión Europea. En tanto que Grecia le diga que no, no va a poder entrar. Y eso hace que entonces Turquía vuelque su interés y su mirada hacia otras áreas, hacia el mundo árabe, a ver si el mundo árabe le acepta un conjunto de condiciones que, de tal manera que pueda medio sobrellevar la realidad tan dramática que enfrenta en estos momentos. El solo hecho, pues, de que ese enfrentamiento, ese contencioso que tiene con Grecia, hace, pues, que le sea muy difícil a Erdogan seguir más adelante. Eloy, muchas gracias. Gracias, Eloy. Hemos de terminar, pero qué interesante. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos en esta temática tan interesante que es, bueno, presente y futuro de Turquía. Y hemos consultado también la opinión de Iván Rojas, que es licenciado en Estudios Internacionales y cursante de la Maestría de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana. Es coordinador, además, general de la Asociación Civil Centro Democracia y colaborador del sitio Espacio Político. Vamos a ver qué nos dice él sobre esto. Actualmente la República de Turquía ha terminado una etapa de su vida histórica. Recordemos que en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, se funda la República de Turquía con el fin del Imperio Otomano. Esa República de Turquía acaba de desaparecer. Estamos ante un nuevo periodo. El presidente Erdogan ha ganado por un margen muy bajo el referéndum. Eso le va a permitir tener poderes especiales, le va a permitir nombrar a jueces, le va a permitir nombrar a miembros de la burocracia sin el parlamento, sin ningún tipo de control, y va a convertir a Turquía de una república parlamentaria en una república presidencialista, como lo son, por ejemplo, Argentina o Venezuela, pero con aún menos institucionalidad. La campaña que gestó Erdogan para ganar este referéndum estuvo plagada por inconsistencias, se aceptaron votos sin las estampillas legales, se hizo una campaña de persecución de la oposición. Actualmente hay 2 miembros del partido de oposición, 2 líderes del Partido Democrático Kurdo que están en la cárcel, que se les quitó su inmunidad parlamentaria y están en la cárcel. Desde julio del año pasado, después del golpe de Estado contra Erdogan, se aplicó un estado de emergencia, lo que ha permitido arrestar a periodistas, arrestar a miembros de las Fuerzas Armadas, y usando la excusa de que pueden ser terroristas, sean del gulenismo, el líder Gulen que está en Estados Unidos, o sean terroristas del PKK kurdo, se usan estas excusas para arrestarlos, para sacarlos de la vía pública. Entonces se ha ido deteriorando incluso antes del referéndum la institucionalidad de Turquía, la cual siempre fue una república con una democracia deficiente, incompleta. En su historia ha tenido varios golpes de Estado, varias zonas militares, pero comparado con el resto de la región, Turquía había tenido elecciones, había tenido un sistema de partidos, tenía una república parlamentaria, estaba un nivel por encima de la mayoría de los vecinos del Oriente Medio. Y el mismo Erdogan llegó al poder con una promesa de seguir cercano a la OTAN, de seguir trabajando para que Turquía fuese parte de la Unión Europea, aceptando esa tradición kemalista, nacionalista, secular de Turquía, pero poco a poco ha vuelto a las raíces de ese conservadurismo, de ese islamismo, que en Turquía es representado por un, digamos, neo-otomanismo, la vuelta al Imperio Otomano, esa idea de que esa época es la época gloriosa de Turquía y que lo que vino después con la República ha sido la decadencia. Ahora, fíjate, Manuel, sería interesante que profundizáramos un poco en cuál es realmente la fuente del poder de Erdogan. Y yo creo que es la explotación del nacionalismo. Eso es lo que él ha hecho. Claro. Y ahora, con el presidencialismo acentuado, no es por decir, bueno, yo voy a hacer un país, vamos a hacer un país en donde
la instancia presidencial tenga más fuerza para ir hacia la democracia, sino justamente para oponerse, y lo dio en su discurso, a todos aquellos que quieren perjudicar a Turquía. Ese es un razonamiento no válido, pero yo entiendo que lo fundamental es que Turquía, por su situación geográfica, está en el ojo de la tormenta, que sacudió al Medio Oriente, pero que también tiene impacto en Europa, ¿no? El tema de los refugiados, por ejemplo. Turquía de alguna manera es como un corredor, aunque no actúen ahí, aunque sí actúan grupos claramente, como el caso de los kurdos, sí, ¿no? Que tienen prácticas terroristas, pero es como un corredor del terrorismo. Y entonces, como decía nuestro invitado Eloy Torres, recibe, por supuesto, presiones en el sentido de que significa una gobernabilidad muy compleja, muy difícil, más allá de los que sean sus propósitos, ¿no? Ese planteamiento, por ejemplo, de ingresar a la Unión Europea, bueno, se corresponde un poco a lo que fue el plan de Erdogan, en el sentido de reivindicar algunas conquistas democráticas, ¿no? Y frágil a jugar por la otra parte del país que no lo quiere, siempre ha estado ¿no? Turquía allí, pues, ¿no? Como bisagra. Y entonces la situación con el Medio Oriente, con la emergencia del terrorismo y de esta forma de terrorismo, con lo que está ocurriendo en Siria, todo eso hace que su gobernabilidad sea verdaderamente difícil y precaria. Y entiendo que no se justifican, por supuesto, que eso sea la explicación, la cual ha dado él en el sentido de que se necesita ellos, por este hecho, no por definición conceptual de lo que sería su gobierno ni la democracia, se requiere de un gobierno más fuerte que disponga de estos mecanismos, es decir, como se aplica en otras situaciones, un estado de excepción, pues. Entonces, pero permanente. pero en este caso sería constitucional y además sería permanente, ¿no? Así es. Pero ese es el razonamiento de ellos. Ahora, en todo caso, lo importante es que es una situación muy difícil, que no garantiza tampoco mucha estabilidad. Exacto. El golpe de Estado del año pasado, muchos dicen incluso fue, si no provocado, fue estimulado con las condiciones por el propio Erdogan para, como respuesta, tener esta represión y estas medidas que aplicó contra sus opositores y sobre todo contra sectores del ejército. Pero el hecho cierto es que Turquía está, como decíamos, en el ojo de la tormenta. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.